Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros servicios satelitales. Y a través de las páginas web, en cualquier parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Como parte de ellos, y como continuidad de los mismos, sigue generando noticias de diversas lecturas según la posición en que se encuentre cada quien, el tema de este proceso que se vive en la República Islámica de Irán. Irán se ha constituido ahora en una de las pruebas de fuerza para el cambio. ¿Por qué? Porque las llamadas revoluciones de colores que hemos tratado aquí tantas veces, donde los servicios secretos de las potencias meten su mano y van puliendo el manual, evidentemente están presentes, independientemente de la calidad y los valores que se defiendan. Ha habido revoluciones rosas, naranjas, violetas. Hay un denominador común. Utilizamos un color, nos identificamos, somos los chicos buenos que hablamos en inglés, declaramos para las cadenas internacionales hasta que nos dejan, utilizamos los medios electrónicos y el manual se va puliendo, como se pulió el manual del golpe de Estado que derrocó a Allende y se fue aplicando antes y después de él en América Latina, ¿no? Aquí en la República Bolivariana de Venezuela fracasó, pero parte concomitante de ese golpe de Estado es la utilización de los medios, lo que siempre decíamos, ¿no? Los medios de comunicación como teatro de operaciones. La guerra de cuarta generación supone trabajar sobre los conceptos, las neuronas, afianzando algunos, desfigurando otros. Si desfiguramos el concepto de nacionalidad, de orgullo patrio, es fácil doblegar a un pueblo. Si lo afianzamos, es difícil. Pero el tema es, hay una realidad, sea crisis política, sea crisis gerencial, económica, sea guerra, y una paralela o alternativa en los medios de comunicación, que es la que percibimos, y podemos estar perdiendo aquí y ganando aquí, o podemos estar ganando aquí y si no la sabemos vender, estamos perdiendo aquí, es decir, en lo que contabilizan nuestras neuronas. Eso se ha llevado a la exquisitez, y con los medios electrónicos, por supuesto, tiene sus consecuencias en el bombardeo permanente. Nada nuevo, todos los que han estado en nuestras clases en el ámbito militar saben de esto con detalle, pero es bueno que la opinión pública también pueda refrescar el concepto de vez en cuando, porque es a ella a la que va dirigido esto. Y se ha perfeccionado bastante. Irán continúa siendo noticia. 30 años de un proceso donde se mezcla lo religioso fundamental en un país que no es árabe pero sí musulmán, un país de historia y cultura milenaria como lo son los persas, y ahora la penetración de los intereses de las grandes potencias que no conjugan con este tipo de valores, la propia rebeldía de una juventud que desea alguna otra opción abierta, y se utiliza todo, incluyendo un partido de fútbol de la selección nacional que sabe que va a tener audiencia y por lo tanto se busca el medio de comunicación a través de eso. Aquí lo que está en juego es por qué si tuvimos al Shah, tumbamos al nacionalista Mossadegh, nos dimos el lujo de poner en el trono al Shah, lo manejamos como nos dio la gana, nos compró todo el armamento que le quisimos vender, lo transformamos en el gendarme necesario que controlaba el Golfo, es decir, todo el petróleo y por lo menos el 46% del petróleo mundial que pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo ahora? Si lo hicimos cuando Eisenhower, bueno, no está Eisenhower en la Casa Blanca, pero al menos Eisenhower dijo una cosa honesta al irse: cuidado con el complejo tecnológico, militar, industrial. Él fue el primero en decirlo, general, triunfante de la Segunda Guerra y presidente, porque tiene una avidez insaciable de dólares. Bueno, como quiera que sea, Irán sigue siendo noticia y vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo. Guerra de comunicados, guerra de control de medios. Antes del amanecer ya la cosa estaba caldeada. Mousavi, quien dice que le robaron las elecciones, está movilizando su gente. El gobierno, Ahmadinejad y los ayatolás han dicho, cuidado cómo se comportan, si siguen destruyendo bienes públicos actuaremos. Los muertos ya van por 7.
Siempre en el manual de estas revoluciones de color es necesario tener algunas víctimas, dicen los más cínicos en el análisis. Y esto es parte de lo que han hecho estos jóvenes demócratas, quemar una estación de policía. Esto es parte de lo que suele ocurrir en estas circunstancias. Así amanecía el día en Teherán. La televisión estaba pasando, ¿no? Por acá dice Carter en el Kroll. Kroll es este mensaje que pasa horizontalmente, ¿no? Carter dice que los palestinos son tratados como animales. Cuando llegó ahí, ¡pum!, la compañía internacional que nos lo mandó lo sacó. Interesante edición por la vía de la omisión. Amanece hoy, es el amanecer del miércoles, queman puestos policiales, la prensa expectante, Irán protesta contra las injerencias de Estados Unidos en sus asuntos internos, el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Suiza que representa los intereses estadounidenses. Ustedes saben que no hay embajadas. Tras las declaraciones intervencionistas de responsables estadounidenses, el embajador suizo ha sido convocado en tanto que representa los intereses estadounidenses en Irán y le fue entregada una nota de protesta para que la haya llegar a Washington. Ya con la luz del sol, el presidente Barack Obama afirmaba profundas preocupaciones por las elecciones presidenciales iraníes, ya se lo mostraremos. Aparecía la prensa, los titulares: primer paso para una nación, una verdadera y fuerte advertencia a los rebeldes, era uno de los titulares. El otro decía, la capital, y esta es la manifestación gigantesca a favor del presidente Ahmadinejad, que aquí en la oposición dice que no ganó las elecciones, y nunca se votó tanto en Irán, ¿no? Y ahí dice, la capital firme contra los rebeldes. Este joven dice, cualquiera sea la situación, lo que me interesa es el bien para nuestro pueblo. Gigantesca antena de televisión característica de Teherán que nos recuerda al viejo Berlín oriental. Y la reunión anoche del ayatollah al-Jamenei hablando con los representantes de los candidatos presidenciales. En el panel aparecía Mehdi Karoubi, el candidato pro reforma. Ali Jamenei, el supremo líder de Irán, dice: le reclamo a las autoridades del país, a los oficiales del Ministerio del Interior, del Consejo de los Guardianes de la Revolución, que examinen meticulosamente los temas sobre posibles irregularidades y, si es necesario, recuenten los votos en algunas de las urnas donde ha habido problemas. Es decir, consideran que el problema es solo en algunas de las urnas. Luego dice el ayatollah al-Jamenei, el supremo líder iraní: cualquiera puede confrontar con actos, pero si llegan al sabotaje hay que actuar. Cualquiera puede tener una posición, pero no puede crear caos. Esta destrucción que está teniendo lugar son cosas muy feas que están ocurriendo, y los casos de crímenes nada tienen que ver con los temas que estamos defendiendo mediante el proceso. Website del opositor Musavi. Ahora han quedado bastante controlados los medios electrónicos de comunicación. De hecho, se ha prohibido o se le ha negado acceso a muchos de estos medios, a la oposición y a la propia gente del gobierno. Aquí aparece la hija del expresidente Rafsanjani y decía: Faseh Hashemi ha invitado a la juventud a que se manifieste en las calles, y vamos a hacerlo hasta que lleguemos al resultado final. Estos son los videos que se van filtrando a través de cámaras portátiles, especialmente las de los modernos teléfonos portátiles. Luego, en la plaza Sarb, en Saadabad, aparecían nuevas muestras de el descontento de los que perdieron las elecciones. Y esto se sigue pareciendo a la búsqueda del caos, según las autoridades iraníes, premeditado y, según ellos, motorizado desde el exterior. No han tenido empacho en decir que Estados Unidos está con sus planes de inteligencia, así como el MI6 del Reino Unido, detrás de esto. Los medios de comunicación oficiales mostraron los desplazamientos de los diferentes sectores, y en general
hubo una demostración de poder de parte de Rafsanjani,